Hola a todos y todas. En esta ocasión les traigo nuevamente un ejercicio sobre una ecuación diferencial ordinaria autónoma asociada a un problema de Cauchy interesante. El ejemplo que les quiero mostrar es el siguiente. Entonces tenemos que dy a dx es igual a y menos 1 al cuadrado, y con la condición inicial y de 0 igual a 1. Tengamos en cuenta que esta es una ecuación diferencial autónoma, puesto que una vez que hemos despejado de y a de x en la ecuación diferencial, observamos que el lado derecho simplemente depende de la variable dependiente, en este caso y. Invocando el teorema de existencia y unicidad, nos daríamos cuenta de que al definir dicha función como de costumbre, tendríamos que f de x y se convertiría en f de y esa función es precisamente y menos 1 al cuadrado. Lo mismo que en casos anteriores, podemos definir para esta la derivada parcial con respecto a la variable dependiente, y en este caso simplemente tendremos el resultado de 2 veces y menos 1. Esa sería la derivada de esta función. De esto nos permitiría decir entonces que la región de continuidad es este conjunto de todos los pares ordenados de la forma XY, tales que tanto x como y son elementos de los reales. Luego, dicho esto, entonces nosotros podríamos intentar resolver la ecuación diferencial como en videos anteriores, utilizando la separación de variables, por ejemplo, para este caso. Y para ello entonces vamos a pasar este factor, digamos que está multiplicando a 1, al otro lado a dividir, de tal manera que nos queda lo siguiente: dy partido por y menos 1 al cuadrado es igual simplemente a dx. Hecho esto, entonces nosotros ya podemos proceder a integrar. Y para este caso entonces nosotros vamos a decir que el lado derecho, empecemos por el lado derecho, esto es equivalente a x más una constante, y esto es igual a esta integral, dejemos indicada de y sobre y menos 1 al cuadrado. Llamémosle por fines didácticos a esto la integral y vamos a decir que para y vamos a hacer un cambio de variable. Para ahí tenemos lo siguiente, entonces tenemos que u es igual a y menos 1, este es el cambio de variable que vamos a utilizar, de tal manera que la diferencial de u equivale a la diferencial de y. De esta manera entonces nosotros tenemos que la integral y es igual a la integral de y, ya sabemos que vale de u, y abajo tenemos en el denominador u al cuadrado. Esto es lo mismo que tener la integral de u a la menos 2 de u, y por lo tanto esto será igual, siguiendo las reglas de integración, u a la menos 1 sobre menos 1, y diríamos no es una constante, pero ya la consideramos en la integral anterior. Esto, volviendo a la variable, digamos, original, tendríamos que es igual a menos 1 sobre y menos 1. Y finalmente, pues entonces este cambio de variable podríamos reemplazar ya en la ecuación diferencial. Podemos proseguir para resolver el problema de Cauchy original, de tal manera que esto nos va a quedar x más una constante c es igual, habíamos dicho, a la integral y,
que en este caso es igual a menos 1 sobre y menos 1. Esto es equivalente, haciendo las respectivas operaciones algebraicas, a escribir que y menos 1 es igual a menos 1 sobre x más c. De esta manera, pues si nosotros hacemos un último despeje, vamos a encontrar que y es igual simplemente a 1 menos 1 sobre x más c, haciendo las manipulaciones algebraicas del caso. Una vez que tenemos esto, entonces nosotros podríamos, dado que no tenemos ni valores absolutos ni otras funciones que considerar, podríamos intentar reemplazar la condición inicial para determinar la constante. Entonces en este caso vamos a tener lo siguiente: como y vale 1 cuando x vale 0, entonces tenemos y igual a 1 menos 1 sobre 0 más la constante. Si este 1 que está con positivo pasamos al otro lado con negativo, entonces esto sería equivalente a escribir que 0 es igual a menos 1 sobre c, porque 0 más c es c. Y nos toparíamos con el problema de que no existe ningún número en los reales tal que, al poner en el denominador de esta fracción de manera que 1 sobre ese valor sea algún número, ese no puede equivaler nunca a 0. Entonces, o dicho de otra manera, no podemos encontrar un valor c en los reales de tal manera que 1 sobre ese valor se pueda anular. Entonces nosotros en principio podríamos encontrarnos desconcertados, puesto que el teorema de existencia y unicidad nos garantiza que en esta región, es decir, en este caso sería para fines prácticos R2, debemos poder encontrar una solución, y esa solución debería ser única con cualquier condición inicial. Esto se subsana siempre y cuando se considere entonces que la ecuación diferencial es una ecuación diferencial, como ya hemos dicho al principio, autónoma. Y en este caso vamos a reconsiderar la función f de y igual a y menos 1 al cuadrado. Luego vamos a tomar los ceros de esta función. F de y es igual a 0 si solo si y menos 1 al cuadrado es igual a 0. Y esto ocurre simplemente cuando y es igual a 1. No tenemos más ceros para esta expresión algebraica, y vemos que esta función, entonces y igual a 1, corresponde a la solución constante asociada a una ecuación diferencial autónoma, y es por eso que no podíamos o no pudimos determinarla de manera fácil con el procedimiento estándar. Esto nos indica como conclusión que a veces es prudente, por ahorro de tiempo, fijarnos en que la ecuación diferencial, por ejemplo, como en este caso, es autónoma, y así en una línea podemos ahorrarnos el tiempo necesario para otros problemas. Bien, entonces tratemos de esquematizar un poco para que se pueda ver más claramente. Entonces tenemos que, si este es el eje X, si este más o menos es el eje Y, entonces tenemos que la solución constante para este problema de Cauchy original se encuentra más o menos, digamos, en 10. Si este es el valor de 10 para Y, el valor de 1, perdón, es de 1, simplemente aquí es 1, podría ser cualquier constante en realidad. Entonces cuando yo tenga ese valor constante, quiere decir que sobre ese valor constante puedo hallar para cualquier condición inicial una solución, y esa solución va a ser única, y lo mismo sucederá para la región que está abajo. Generalmente en las ecuaciones autónomas se enumera de esta manera, en los textos se enumera de esta manera las regiones, para reconocer que sobre ese valor constante o debajo de ese valor constante entonces existen otras soluciones
al problema de Cauchy dependiendo obviamente de la condición inicial. Eso es lo que está ocurriendo en este caso. Entonces aquí y es igual a 1, no 10 sino 1, que es esta solución. Y esta solución, si es que nosotros llevamos a la ecuación diferencial original, vamos a tener que 1 menos 1 es igual a 0, y la derivada de 1 con respecto a x es 0, entonces 0 es igual a 0 y por lo tanto es solución de la ecuación diferencial, y además cumple con la condición inicial. Y de 0 en 1 es esta función constante, pasa por aquí, por este punto. Entonces eso ha sido todo por esta ocasión. Espero que les haya servido este pequeño ejemplo de una ecuación diferencial autónoma que clarifique más este concepto. Pásense por la descripción para que puedan unirse mediante un link de Telegram al club de lectura, y espero que estén bien. Hasta la próxima.